Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El día a día del innovador. Hoy toca entrevista y tenemos al otro lado de la pantalla a Sofía Pérez Forneas de Calidad Pascual. Hola Sofía, ¿qué tal? Hola Ángel, buenos días. Bueno, Sofía, para los que la conozcáis, es la directora de I+D de Calidad Pascual. Ella es gallega y a mucha honra, me cuenta. Es, Sí, ahí está. como todos los gallegos también, es verdad. Es tecnóloga, ingeniera y se define con visión estratégica, más de 12 años de experiencia en el sector agroalimentario y una clara orientación al negocio. Ha empezado desde abajo con una beca de I+D+I con una persona que yo conozco muy bien en el sector lácteo y ha pasado por mogollón de sitios, técnico de centro tecnológico, diversos puestos, jefa de proyectos, jefa de departamento, hasta pues ser la directora de I+D. Yo por lo que la conozco diría que es una aprendiz empedernida por la cantidad de cursos de especialización que acumula. Podéis echarle un vistazo al perfil de LinkedIn y además es súper activa en LinkedIn, donde la podéis seguir. Así es que, pues nada, encantado de tenerte por aquí en el podcast y muchas gracias por tu tiempo, que ahora sabemos que es nuestro mayor activo. La verdad que sí. Nada, encantada de estar con vosotros. Bueno, pues vamos a empezar por la pregunta del podcast, del título. ¿Cómo es un día en la vida profesional de Sofía Pérez? Pues es una pregunta muy buena, porque yo creo que nunca hay un día igual, la verdad. Yo creo que también eso ha sido un poco la gasolina que ha hecho que me enganche a este mundo de la innovación, ¿no? Hay una cosa que sí que se repite todos los días y ya es un poco manía mía, ¿no? Y es que siempre por la mañana, a primera hora, hago un poco de revisión de newsletters, temáticas que tengo de diferentes tipos de innovación y demás, que me gusta mucho leer a primera hora para poder también compartir con mi equipo y con otras personas de la organización. Entonces, eso sí que es algo que hago siempre, todos los días por la mañana. Pero después cada día es un poco diferente, ¿no? El COVID en ese sentido también nos ha cambiado. Ahora mismo nosotros estamos trabajando dentro del departamento de I+D con una dinámica de burbujas y eso también hace pues, que la asistencia a los laboratorios la tengamos muy fijada. Yo sé, por ejemplo, que mis miércoles y mis jueves van a estar siempre en laboratorio pudiendo revisar proyectos y demás, viendo prototipos, pudiendo trabajar con mi equipo para ver un poco líneas de trabajo, cómo podemos mejorar alguna cosa. Y después, bueno, pues como supongo que como todos, tenemos mucha reunión, mucho Teams o mucho Zoom. Y sí que es verdad que una de las cosas relativamente, yo diría que hasta un poquito buenas que nos ha traído esto es la posibilidad de conectar con mucha gente, que antes es verdad que a lo mejor lo teníamos un poco más no retrasado, pero no le dedicábamos el mismo tiempo porque nos teníamos que desplazar y era un poco más engorroso. Sin embargo, ahora es verdad que yo, por ejemplo, conecto con muchísima más gente. Podemos tener muchísima información, por ejemplo, tema de ferias que ahora hay también en modo virtual, sin tener que desplazarte y demás. Entonces, en ese sentido, mucho consumo también de información de cara a reflexión estratégica e identificación de oportunidades nuevas. Me encanta lo que has dicho al principio, lo de que dedicas un tiempo por la mañana a leer las newsletters, porque una cosa que me encuentro día sí, día también con clientes cuando les ayudamos en procesos a diseñar sus procesos de vigilancia estratégica, vigilancia tecnológica, es que no tienen tiempo. Es decir, empezamos, arrancas, pones los boletines o las cosas que tienen que ver y cuando lo revisas al mes, mes y medio, ves que la gente no lo ha mirado porque no tienen tiempo. Me sorprende muchísimo ese concepto, ¿no? No, yo por la mañana ni más es centrarme a ver qué se mueve. O sea, me parece súper interesante. Sí, porque además es que yo creo en un mundo de la I+D más allá de la bata blanca, ¿vale? Como bien decías, siempre he estado muy orientada a negocio
Cuando salté al mundo empresarial, cuando pasé de la parte más de universidad, centro tecnológico, a la parte más de empresa, tuve la suerte, y digo tuve la suerte porque creo que fue una suerte el poder entrar dentro de un equipo de marketing, ¿vale? Entonces, eso me dio una visión que la verdad he seguido manteniendo a lo largo de los años. Creo que la I+D tiene que estar muy pegada a negocio, tiene que ayudar al negocio y ayudar también a los equipos de marketing. Creo que verdaderamente es muy interesante el poder construir juntos. Y de hecho es muy gracioso porque con una jefa que tuve, yo le decía, es que no puede ser que tú pienses en el área de I+D como una charcutería. No, yo voy y pido 100 de jamón y ya está. No, construyamos juntos qué queremos hacer, porque va a ser mucho más interesante y seguramente la diferenciación será muchísimo mayor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, que cuando hablamos de innovación en producto o nuevos modelos de negocio, evidentemente si hablamos de innovación en proceso tienes que estar pegado a producción, claro. Exacto. Pero si hablas de nuevos modelos de negocio, tienes que estar absolutamente pegado a marketing, porque si no, se quedarán en esas ideas. ¿Cuántos prototipos se han muerto? Porque al final marketing, esto no es lo que yo quería, ¿no? En lugar de construir juntos, como tú dices. O incluso ideas que puede tener marketing, pero que no tiene la visibilidad de la factibilidad y que a lo mejor se pasan un mes dándole vueltas a algo y después siempre llegas con malas noticias, ¿no? O sea, es como siempre llegas diciendo, es que esto a lo mejor, pues es que así como me lo estás diciendo no se puede hacer. Entonces, es mucho más interesante el poder trabajar conjuntamente. Entonces, es verdad que, bueno, a mí siempre me ha gustado llevar esa filosofía, ¿no? De trabajo transversal y de conexión bisagra entre los mundos técnicos y el mundo más de negocio. Me encanta ese enfoque, porque además liga con otra cosa que queríamos hablar, y es que, espérate que lo tengo por aquí, se me ha colado. Los proyectos, o sea, hay dos cosas. Por un lado, es en cómo ha cambiado las necesidades del consumidor en los últimos meses, y por otro lado, en cómo integras a gente de otro departamento en proyectos. Muy buena, es muy bueno eso. Claro, A ver, esa por la que quieras. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, las necesidades del consumidor? Es que han cambiado hasta las tendencias, quiero decir. O sea, tú, por ejemplo, hace poco, además, lo usé en una presentación, unas diapos de Innova Marketing Insights, que justo era el momento de Anuga en 2019, a final de año, y un poco la misma foto que siempre suelen hacer anualmente, justo el año pasado, ¿no? Y veías que había tendencias que se mantenían, ¿vale? Como por ejemplo era el tema del plant-based, el tema de la sostenibilidad y demás, pero después había ciertas cosas que emergían de una manera brutal. O sea, y como es, por ejemplo, todo el tema de la inmunidad, ¿no? El sistema inmune. Cómo la gente está más preocupada, pues porque verdaderamente por el momento que hemos vivido, está muy preocupada por su salud. Y el tema de la sostenibilidad, hubo un momento en que yo creo que pensábamos que iba a decrecer un poco con todo esto que estaba pasando, pero para nada. O sea, porque yo creo que hemos sido muchísimo más conscientes en este tiempo de la cantidad de plásticos que generábamos. O sea, no sé si os ha pasado, pero en mi alrededor muchísima gente decía, claro, es que ahora que he tenido que estar tanto en casa, me he dado cuenta de que tengo un montón de plástico en casa. Claro, Y tengo es dos que esto bolsas no de que puede tirar ser. al día, 2 bolsas de que voy acumulando, dice mi mujer, dos Claro, bolsas de esto plástico al no día. puede ser. Entonces sí que es verdad que hay ciertas cosas que se han agudizado. Hay pues ciertas tendencias que han aparecido nuevas, como puede ser una mayor preocupación por la salud, todo el tema de sostenibilidad que sigue siendo un driver brutal. Entonces, bueno, sí, hay cosas que han cambiado y que además las hemos tenido que incorporar. Claro, entonces, ¿en qué eso ha afectado estos cambios? ¿Os ha afectado en la estrategia, hasta que me puedas contar, en la estrategia de proyectos? Y la pregunta que me hace mucha gente, ¿habéis matado muchos? ¿Habéis matado muchos proyectos? Porque estos cambios que han sido muy giro de volante, o sea, no ha sido, Mucho. han sido volantazos.
Han sido volantazos. Mira, por ejemplo, en la parte de sostenibilidad no ha habido nada que cambiar porque nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad que viene de atrás y hay mucho trabajo en ese eje, ¿vale? Además es un eje transversal que pese a que a lo mejor está mucho más desarrollado o se ve mucho más de cara hacia afuera, ¿no? En la marca Bezoya, con todo el tema de empleo de 100% RPET, el tema del bagging box, que es un tema de menos consumo de plástico, pero también una solución diferente al consumidor y demás, también es un eje en otras categorías, como puede ser, por ejemplo, en leche, ¿vale? Que también cambiamos el envase, tapón y demás hace relativamente poco, un año y pico. Eso es un eje transversal. ¿Tuvimos que matar proyectos? Alguno murió, murió. Pero esto es como cuando a alguien que trabaja en desarrollo le dices, oye, ¿y cuántos productos has lanzado? ¿No? Y dices, pues que dime en cuántos he trabajado, porque he trabajado en un montón. O sea, sí que se ve solo los que lanzo, ¿no? Pero ¿en cuántos hemos trabajado que se han quedado por el camino? Porque conforme vas avanzando por el funnel, la incertidumbre se reduce y dices, no, esto no es el momento, lo vamos a guardar aquí. Alguno murió, como es normal, pero porque el propio proceso de innovación hace también que los proyectos no todos lleguen al final. Algunos se ralentizó. A lo mejor teníamos alguno que pensábamos a lo mejor haberlo lanzado antes, pero considerábamos que no era el momento y se esperó un pelín. Y después hubo proyectos que lo que hicimos fue acelerarlos a tope, a tope. Ejemplo muy claro fue la salida de Mocaya Retail, toda la parte de cápsulas, vasos de café, eso lo teníamos, estaba planificado, pero dijimos, oye, con la situación que tenemos necesitamos acelerar. Y lo que hicimos fue acelerar para poder lanzar cuanto antes, ¿no? En ese sentido. Y después también una de las cosas que hicimos, viendo un poco la preocupación que había por parte del consumidor, que además pues a través de agencias como Mintel y Kantar pues íbamos recibiendo información de cómo iban evolucionando las cosas, sí que lo que vimos era que había un tema de mucha preocupación con el tema de la administración de vitamina D, pues porque la gente salía poco a la calle y todas estas cosas. Decidimos reforzar contenido de vitamina D en una de nuestras gamas de leches y adicionalmente lo que vimos es la preocupación, como te decía antes, por tema del sistema inmunológico. Y decidimos formular una gama de productos para esto. Entonces, bueno, hicimos toda una parte de estudio nutricional con toda la información que teníamos de diferentes reports para ver un poco cuál era la mejor composición que podíamos aportar en una leche de consumo diario que pudiese suplir este gap, ¿no? O sea que realmente vosotros habéis visto todo el tema de COVID más como una oportunidad que como un problema, sabiendo todo el problema que a nivel del sector de alimentación ha supuesto, sobre todo en la parte de hostelería, ¿no? Claro, es que tú piensas que a nosotros nos ha afectado también el cierre de la hostelería, como a muchísimos más actores del sector. Entonces, eso también ha hecho que nos tengamos que mover. O sea, y bueno, todas las cosas, yo siempre digo que todo lo malo siempre tiene algo bueno y que lo que hay que intentar es ver lo bueno, ¿no? Para salir. Entonces, un poco lo que hicimos fue, bueno, hay que ir avanzando y hay que ir viendo qué oportunidades podemos tener y acelerar en las que tengamos para poder avanzar. Pues me gusta muchísimo ese enfoque porque de hecho yo soy de los que piensa absolutamente que con el nuevo escenario de COVID han cambiado muchas cosas, hay nuevas necesidades que han aparecido que estás comentando y realmente solo las empresas que den el paso sean las que las aprovechen, incluso explorando nuevos modelos de negocio. Oye, genial. Y ahora vamos a la otra pregunta. Vamos a la parte interna de cómo conseguís involucrar... Las áreas. Claro, ¿cómo conseguimos involucrar a la gente de otro departamento? Además, en un bicho como es Calidad Pascual, que perdón por la expresión, pero no, es una empresa muy grande. Es una empresa muy grande. Con todas sus cosas que tienen todas las empresas grandes. Pues sí, como todas las empresas grandes. No es fácil, tú lo sabes muy bien, además, tú lo sabes muy bien. Además, nosotros estamos estructurados por unidades de negocio y, como digo yo,
A mí lo de la jerarquía y los organigramas me gustan poco. A mí me gusta mucho el trabajar con gente y ya está, y da igual un poco en dónde te ubiques, ¿no? Dentro del organigrama. ¿Cuál es el truco o cómo lo hacemos, ¿no? A nivel interno, o sea, proyectos que se trabajan de desarrollo y demás, para mí la clave es involucrar a las áreas desde el principio, desde el momento en que estás haciendo un estudio de oportunidad, poder trabajar en construir con las diferentes áreas que van a tener impacto en el proyecto, es la mejor manera porque todos estamos remando en el mismo barco y o sea, es muy claro, ¿no? O sea, en el momento en que se ve la oportunidad y todo el equipo la ve, todos reman, es muy fácil. Ya es su proyecto, ¿no? No es el proyecto. Exacto, Ya es su proyecto. exacto. Para mí, el tema ese de crear equipo me parece vital, vital. Y vamos, o sea, no digo que seamos los mejores de los mejores, pero sí que creo que estamos en el buen camino. En la parte más de investigación, o sea, yo, por un lado, siempre pienso en el corto, en el medio y en el largo, ¿vale? En ese medio y largo, en que son proyectos un poco más disruptivos, a lo mejor, que son más difíciles de que la gente a lo mejor los vea un resultado en el corto, sí que es un poquito más complicado, no te voy a mentir, es más difícil, pues porque la gente a lo mejor no ve el resultado a corto, siempre hay un tema de recursos que hay que dimensionar, entonces todos estamos muy embebidos siempre en nuestro día a día, ¿no? Estamos en el fango del día a día y muchas veces nos cuesta poder echar un poco la vista un poquito más allá, ¿no? El qué nos va a venir, en qué deberíamos de empezar a destinar recursos para poder construir no la cuenta de resultados de dentro de 6 meses o de dentro de un año, sino de dentro de 3. Es verdad que ahí cuesta un pelín más, pero también ahí debo decir que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos creando mucha red con diferentes centros de investigación, también con diferentes grupos. Eso nos está ayudando mucho y también estamos consiguiendo crear esa sensibilidad dentro de las diferentes áreas de la organización. Mira que es complicado, lo que tú Es dices. muy complicado. O sea, conseguir hacer que la gente levante la cabeza de dónde estás mirando en el corto plazo y plantearse algo que no sabes lo que va a pasar y que es, no sé, o sea, es disruptivo, tú lo has dicho, ¿estás planteando esto? Y yo, sí, pero es que esto realmente responde, o no lo sabemos, de esto va la innovación, ¿no? Exacto. De responder preguntas que no sabemos cómo. O sea, me parece súper interesante. ¿Cómo gestionáis lo de los recursos? Pues claro, porque esa pelea... Mira, esto es el día a día. Que es que Esto es el día a día. a Sofía le pite el teléfono en mitad de la entrevista. Esto es el día a día. Esto es, como decíamos antes, Ángel, estos son los fuegos. Pues ya está. Que no lo voy a cortar, que lo sepas. Vale. Bueno, volviendo. Decías que involucrar a gente de negocio de cualquier otra área. Claro, entiendo que eso no tiene que ser fácil, la parte política, la parte de, oye, déjame a 2 tíos o 2 tías de tu equipo porque necesito que participen. ¿Eso cómo se gestiona? Hay mucha negociación entre áreas, o sea, lo primero, yo siempre digo, muchas veces los proyectos tienes que explicarlos bien para que se entiendan y que también los diferentes roles de la compañía entiendan lo interesante y el resultado que puede venir a futuro, ¿no? A nivel de recursos, es un tema de priorización, puro y duro. O sea, por ejemplo, es verdad que yo tengo la suerte de en mi equipo trabajar por categorías, entonces eso me ayuda mucho a poder dimensionar los recursos en el área de I+D+I, de manera que podemos saber un poco, oye, a qué tipo de proyectos nos estamos dedicando, o sea, cuánto es el lanzamiento de producto, cuánto va a ser investigación, cuánto es eficiencia, etcétera, etcétera. Y después es verdad que nosotros también trabajamos con
como muchas compañías, la típica oficina de proyectos que también nos da una visión global que ayuda a priorizar. Después, a nivel de innovación, piensa que nosotros trabajamos con un proceso, pues como muchísima gente, con su comité de innovación y demás, que también es un poco el responsable, ¿no?, de poder velar por esa priorización de cara al dimensionamiento de los recursos. Pero mucha negociación, ¿verdad? Mucha negociación siempre, siempre. Siempre hay que negociar mucho. Y por ejemplo, cuando tienes un proyecto del que estás enamorado, porque a mí me ha pasado estar enamoradísima de un proyecto, que lo veo y creo que ahí hay una oportunidad brutal, y negociar, venderlo, explicarlo mucho a unos, a otros. Sí. Pues sí, eso es parte del día a día. Y cuanto más arriba Exactamente. subes y cuanto más grande es la organización, más necesario, más parte del trabajo hay de relaciones y de gestión. Sí, desde luego. Vamos a hablar, si quieres, ahora de algo más mundano. Hablamos del teletrabajo. Te voy a hacer una pregunta Ay, muy directa. ¿Sesiones presenciales o virtuales? y yo voy a ser muy gallega. Depende. Cuéntame. A ver, depende. Yo creo que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, ¿vale? Em, la parte del teletrabajo en algunos casos sí que nos ayuda, como te decía antes, ¿no? Oye, pues podemos tener contacto más rápido con más gente porque es más sencillo a través pues, de un Zoom, de un Teams o tal, podemos acceder a más información, pero dependiendo de para qué, puede ser difícil. Por ejemplo, nosotros hemos tenido incorporación de personas en mi área en medio de todo esto, No os conozco, ¿no? con burbujas montadas. O sea, gente que a lo mejor ha tardado en ver físicamente a un compañero de su mismo departamento 3 meses. Cuando es verdad que bueno, pues nosotros en el departamento somos un poco familia, ¿no? O sea, es como somos unos cuantos, entonces pues siempre tenemos ese trato que es muy cercano. De cara a los proyectos, muchas veces para hacer equipo, la presencialidad ayuda, ¿vale? O sea, conseguir gestionarlo todo en digital, a lo mejor no consigues hacer los mismos lazos. Y después te diría que con respecto al tema de dinámicas de ideación o cosas así, que también lo hemos probado, depende, es que ahí sí que digo depende muchísimo, porque también, o sea, depende mucho de la destreza digital de los participantes, ¿vale? Porque, por ejemplo, a través de este tipo de sesiones con Zoom o con Teams, en donde puedes montar salas independientes, puedes trabajar en un tablero tipo Miro, que además te ayuda un montón con diferentes cosas y tal, hemos visto que ayuda, está muy bien, lo hemos trabajado, pero claro, no veníamos de trabajarlo antes. O sea, ese tipo de herramientas digitales a nivel de cierto tipo de tareas no estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces la gente aún nos tenemos que acostumbrar. O sea, el papelógrafo, el poder coger un papel, pegarlo en la pared y coger rotuladores y posits, pues siempre a eso sí que estábamos acostumbrados. Era muy fácil. O Claro, sea, el llevar salto ha las sido muy bestia, dinámicas. ¿no? El salto ha sido muy Claro, bestia. claro, Entonces, bueno, yo te diría que a día de hoy, pues todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto es como en la alimentación. Todo en su justa medida. Una dieta equilibrada. Pues aquí lo mismo. Un equilibrio, un equilibrio. Está muy bien. De hecho, nosotros nos salió en el estudio que hicimos de la radiografía del innovador un sentimiento de queja generalizado de que todo el mundo tenía más trabajo durante la pandemia. Fue el estudio que hicimos en noviembre y diciembre. Estábamos a mitad de la Mm. segunda, ¿no? Segunda ola. Al final de la segunda ola. Ya he Ya perdido has la perdido la cuenta. cuenta de Ya he las perdido la olas. cuenta, sí. Entonces, eh, lo que salía de la gente era una queja generalizada de más trabajo, más emails recibidos, más reuniones,
Y una de las cosas que aparecía ahí en cuanto al más trabajo que nosotros rascamos debajo era precisamente la curva de aprendizaje que tú estás comentando. Claro, Es decir, la sí, gente de repente hemos pasado de 0 a 100 en 15 días sí, y pretendemos que seamos expertos en utilizar este tipo de herramientas. Entonces, claro, no es sencillo. Y yo comparto contigo lo que dices, que al final va a depender. Nosotros hemos hecho sesiones online, hacemos muchísimas talleres de ideación, de Lean, online, comités de innovación, análisis, y han funcionado muy bien. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que cuando el proyecto se alarga, es decir, si te metes, por ejemplo, un design sprint de 3 días o de 5 días, hemos hecho online y offline, aunque me duela, offline pasan cosas. El hecho sí, de irte a comer, esa comunicación informal que hemos perdido con el teletrabajo, sí, te da un plus, te da un plus. También es verdad que, como tú contábamos fuera de cámara, te permite acceder a gente que de otra manera sería muy complicado. Es decir, juntar a gente de diferentes sitios para poder hacer una dinámica, traértelos todos a una central, todo eso es un problema de logística, de fechas y no sé qué. Hacerlo online te lo facilita, te lo sí. facilita. Pues porque no tienes que viajar, las agendas es mucho más sencillo porque estás de 9 a 2 y luego por la tarde ya sigo yo con mis cosas. O sea que comparto contigo, hay que encontrar. Sí, hay que encontrar un equilibrio y lo que decías ahora, ¿no? De esa queja de más trabajo, más reuniones. Yo esto lo reflexioné también, pues ya no me acuerdo, hace unos cuantos meses, ¿eh? Porque yo me vi un poco en esa misma reflexión, ¿no? Eh, claro, es que veníamos de un modelo eh, que no estábamos acostumbrados a esto. O Claro. sea, no teníamos unos horarios establecidos y de repente un día nos metieron en casa y nos dijeron, vale, ahora a trabajar. Y entonces no había, yo al principio me costaba mucho mantener horarios. Es verdad que el tema de las reuniones presenciales siempre había, pues entre que ibas de un sitio a otro, a una sala, había unos tiempos de impasse, de cojo un café, cojo un agua, voy a mi sitio. Ahora eso ya no existe. Entonces muchas veces tenemos esa sensación de encadenamiento de reuniones. Y si además esas reuniones, como digo yo, no hay una buena cultura de reunión, de tener un buen objetivo, que la gente se prepare la temática previamente, salir con decisiones tomadas. Claro, cuando esas cosas no pasan, si tú haces hoy por la mañana 2 reuniones de hora y media y de esas 2 reuniones de hora y media no sales con unos próximos pasos y unas decisiones tomadas, seguramente la sensación que tengas es, pues, menuda mañana, ¿no? O sea, no lo he aprovechado como debería. Lo que pasa es Y que yo eso creo, viene, se claro, pero eso juntan no, varias cosas ahí. claro, porque creo que no es un problema de Teams, es un problema de la reunión. No, exactamente. O sea, es un tema de cultura de cómo hacemos las reuniones. Bueno, de hecho, tú lo sabes porque lo tenemos tú eres suscriptor ahí en Hollandia VIP y lo tenemos dentro del curso que estamos haciendo de herramientas digitales para innovadores. Cuando hablamos del problema de Teams, Teams no es un problema. El problema es la No, estructura de comunicación que hay detrás. Que no exacto. sabemos cómo comunicar y como hemos perdido esa comunicación que tú decías de ir a por el café, encontrarme con el compañero, de poner 3 posits en una pizarra en un determinado momento, ir a ver a la mesa, eso lo hemos perdido. Entonces ahora lo buscamos ansiosamente en Teams, en WhatsApp, en Zoom, en lo que sea. Y al final creo que es un problema es una reflexión muy personal, pero creo que es un problema de cultura, de trabajo realmente. Sí, Entonces, lo sí. otro al final es un parche, echamos la culpa al mensajero, que es Mm, Teams o Zoom o lo que sea. completamente, completamente. Oye, pues mira, dime, perdona. No, que decía que el resultado al final es ese, es no, es que tengo más trabajo, es que tengo muchas reuniones. No, analiza verdaderamente por qué crees que tienes más trabajo y por qué tienes muchas reuniones. Claro, O sea, porque
decir que no a una reunión, si no está bien definida o no tienes claro qué vas a aportar, es mejor que estés 1 hora y media y que no aportes nada. Y sí, absolutamente. Mm. Completamente de acuerdo. Fíjate, nosotros, y ya por no meter más rollo en esto, nosotros, una de las cosas que hicimos al principio de la pandemia fue definir unos criterios de teletrabajo. O sea, nos compramos un manual que había en la Harvard, Business Review, nos lo compramos y ahí venían varias guías y una era organización de un equipo en remoto. Entonces te ponía, oye, ¿qué medios vas a utilizar? ¿En qué situaciones? ¿Qué tiempo de reacción debes esperar? Pero no lo típico de te mando un mail, entonces luego te mando un Teams para que sepas que te mando un mail y si no te llamo por el WhatsApp. Entonces ya hay una cosa que es también muy típico para asegurar que ha llegado y que lo has visto, ¿no? Pero yo creo que hay que entender muy bien, o sea, las dinámicas de trabajo y de comunicación de un equipo, sobre todo ahora que yo creo que esto se va a quedar más o menos esa, no es el modelo de 4-1-3-2 que sea, pero yo creo que la inmensa mayoría de las compañías van a aprender a dejar que los empleados sean maduros y se gestionen de determinada forma, pero para eso hay que aprender también. Sí, sí, está claro. Bueno, pues vamos con la última pregunta. Venga, bola de cristal. ¿Cómo ves el futuro? Las oportunidades de innovación, especialmente en la alimentación, y además de una que me has contado, que es la de sostenibilidad. ¿De qué hace innovación aquí? Pues, a ver, la sostenibilidad, como te decía antes, es un driver transversal, completamente transversal. Entonces, ahí hay toda una parte que tiene que ver con el mundo agro. O sea, tenemos que pensar que las materias primas que tenemos son las que tenemos hoy, que es muy probable, y todos habéis visto multitud de informes sobre la preocupación de cómo vamos a alimentar a la población dentro de 20 años y dentro de 10. Ahí está toda la parte de generación de nuevas materias primas, toda esta parte del mundo de plant-based que está a tope y además tenemos un ecosistema emprendedor en nuestro país que es brutal lo que están haciendo, es fantástico. Después tenemos toda la parte de sostenibilidad que tiene que ver con envase, materiales de envase y producción de nuevos materiales de envase. Esto es quizá lo más cercano ahora mismo, ¿no? La parte de envases. Puede ser, es decir, ahora mismo tenemos toda la parte de RPET, que la industria ya lo estamos consumiendo. Es verdad que tenemos, o sea, hay ciertas limitaciones, o sea, no hay un RPET infinito, como digo yo. O sea, para tener RPET necesitamos ser muy buenos recicladores y ahí tenemos que ser todos los que estamos en la cadena, no solo las industrias, pero en la parte de envases se está trabajando muchísimo, desde la industria del embalaje se está trabajando un montón, y después también se está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con reducción de consumos, tanto de agua como de energía. Ahí a nivel de procesos se está trabajando un montón para poder reducir huellas de carbono y huellas hídricas. Entonces, ese eje transversal, hay muchísimas patas de la cadena en donde se está trabajando y hay muchísimas iniciativas dentro de toda la parte de economía circular. ¿Por dónde más van a ir los tiros, ¿no? Que es como la bola de cristal. Claro. A ver, todo el mundo plant-based está ahora mismo en pleno auge, ¿vale? Ahí hay un filón que se está desarrollando un montón y se está viendo toda esta parte de carnes vegetales, etcétera, etcétera. No sé si visteis el chuletón que nos enseñaron desde el CNTA y Focus en Bilbao, que el también atún ya luego, han ¿no? hecho el atún. Sí, 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 es la bomba lo que están haciendo. ¿Y tú piensas que esto es burbuja? ¿Cómo burbuja? Burbuja, o sea, que realmente se van a conseguir modelos sostenibles, modelos de negocio sostenibles. Ya sabes, las tecnologías al final llegan a un hype. Igual estamos Sí. en el hype ahora de este tipo de tecnología. ¿Los ves Yo realmente? creo que van a tener su espacio.
O sea, no creo que vayan a sustituir a la industria, para nada. O sea, lo que creo es que van a ser modelos complementarios, que van a dar alternativas. Sí, o sea, eso es lo que pienso. Es como todo el tema de impresión 3D, ya no solo para el tema de Cocus, que están haciendo impresión 3D, pero para otras muchas cosas. Todo va a tener su espacio. O sea, yo creo que un poco lo que nos pasará es que el espacio en el que estamos viviendo ahora de la industria se irá fragmentando un poquito para poder tener otras alternativas y que el consumidor pueda elegir. No creo que sea un tema de blanco o negro. O sea, serán temas más bien complementarios. Todo lo que tiene que ver con alimentación funcional, desde el punto de vista también de la nutrición personalizada, creo que todo ese mundo aún está verde. O sea, hay mucha parte de estudio en el que hay que trabajar y de hecho el otro día en Bilbao se hablaba mucho de toda la parte del peso de las ómicas, el peso de la genética y demás, y que aún hay mucho por descubrir y por estudiar en cómo interactúan los alimentos con la salud. De hecho, yo ahí veo una integración clarísima entre la farma y la alimentación que ya se está empezando a producir y que a medio plazo es que casi puede ser un único sector. Están ahí los dos tocándose, pero están ahí, ¿eh? Se están tocando. Hay interacciones. Sí. Entonces, bueno, yo creo que un poco iremos por ahí. El ser cada vez más eficientes, más responsables con nuestro medio ambiente y un poco es lo que veo. Oye, pues ya has visto mucho. Nos has ilustrado súper bien. Bueno, pues nada, yo podía seguir, yo te he dicho, toda la mañana, pero creo que tú tienes que trabajar. Así es. Me toca así. Y responder Y responder a la llamada de antes, llamada. perdonad. Nada, que muchísimas gracias, Sofía, por dedicarnos un ratillo a contarnos cómo vives el día a día, cómo visualizas el futuro y qué cosas hacéis y que hemos aprendido muchísimo contigo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. A todos los innovadores que nos escuchan, que te siguen y te seguimos, darles un poco de ánimo. Hay veces que el día a día es duro y que cuando te enfrentas con un comité de dirección y a las cosas no salen o un proyecto se atasca, es un día un poco gris. Pero la realidad es que yo creo que los que estamos trabajando en este mundo somos unos privilegiados porque trabajamos en un ámbito súper interesante que nos da sorpresas todos los días y pese a que hay algunos días que son un poco tristes porque son duros, nos da muchísimas alegrías. Entonces, mucho ánimo también a todos. Lo recogemos, genial. Dice mi amigo Gonzalo Berenguer, director de Revit, que los innovadores tenemos la suerte de trabajar en el futuro. Y sí. me gusta mucho esa frase suya. Tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía, por estar aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos veis y nos escucháis. Y pues nada, espero que aprovechéis todo lo que nos ha contado Sofía y nos vemos en el próximo episodio del podcast.